Hola, bienvenidos a mi programa. Como estaba el video anterior, les platiqué sobre Bitcoin y sobre dólar, cuál es la mejor, la otra moneda, y también mi perspectiva sobre Elon Musk y sobre la Secretaría de Estado de Tesoro. Ahora que acaba de pasar que con las reformas económicas de Estados Unidos, al parecer va a ser un poco polémico porque al parecer con el presidente Biden propone la primera la ayuda económica a los familiares y a la gente necesitada de unos 9 billones de dólares aprobada por el Congreso. La facultad inversión para la infraestructura a todo Estados Unidos para el ferrocarril, para la mejora de seguridad, para por lo que acaba de pasar de la electricidad de Texas, Nueva York y Chicago, que se ha pasado con el clima, pero que no le vaya a pasar lo de la electricidad. Esto también lo van a innovar, mejorar la infraestructura. La tercera propuesta de Biden habla sobre los impuestos que lo propuso la secretaria de Estado de Tesoro que le caigan. Y ya comentan que de los impuestos que va a aumentar a Estados Unidos del 21% aumentar el 28% a las clases de empresas. ¿Sabían ustedes que las 50 años las empresas no estaban pagando impuestos? Estaban de sus beneficios, no estaban pagando de los 3 últimos años. Estados Unidos de cuentas empresas no estaban pagando. Entonces esto no me pareció y y al aumentar los impuestos a los más ricos estaba el 21% de los empresas y entonces también los más ricos le van a cobrar más impuestos y otra cosa que va a afectar a todos los países del mundo propone la Secretaría de Estado de Tesoro propone que los países de desarrollo aumenten sus impuestos al 21% y así va a ocasionar que cuando las empresas gracias a Estados Unidos no se vayan a los países pobres para invertir y los países de desarrollo aprovechen la recolección de los impuestos para mejorar su infraestructura, las carreteras y darle más dinero para su país. El problema es que los países de subdesarrollo ellos usaban los bajos impuestos a propósito para que las clases de empresas de Estados Unidos vieran a México como atracción de inversión, tanto como empresas McDonald's, Starbucks, Walmart y Penta aprovechaban los bajos impuestos que hacía México, también América Latina, otros países de desarrollo no también cobran bajos impuestos totalmente, pero la propuesta de aplicar el 21% de impuestos a todos los países del mundo y te va a ser una complicación para las empresas de desarrollo porque no están preparadas para captar tanto capital y luego el problema de la corrupción es que los políticos aprovechan ese dinero para su provecho hacia beneficio social. Lo que protesta el Estados Unidos es que el dinero que tus empresarios o capitalistas que les pagan de las empresas a países del sur o tanto como a China. Y entonces
hacia una homogeneidad de todo, y a mí no me parece esto, porque, como les comentaba, que el problema de la captación de los impuestos es que luego se puede dar un mal uso del dinero por parte de los países en desarrollo. Y luego Estados Unidos también quiere usar el dinero del año de colección de impuestos, alimentar el 21-28% para dar un año de dinero a la inversión de las armas nuclear, que mejorar, eh, innovar todo el armamento nuclear de Estados Unidos, cuando deberían enfocarnos más en la humanidad, la paz, o educar la exploración espacial, para que necesitamos más armamento nuclear, cuando se supone que los humanos deberíamos unirnos más, evitar pelear por el único, o porque él es más fuerte que uno y que el otro. Y la otra, para evitar que los países de migración que vayan a Estados Unidos es la misma, que las clases de prestarios siempre van a buscar la mano de obra barata o van a buscar pagar menos impuestos, pagar las empresas afuera en los otros países más baratos, entonces cobran menos impuestos o contratar gente con capacidades, con experiencia, un salario más trabajo para los indocumentados o para la gente de otros países, supuestamente puede cobrar un 20 y 30% más barato en contratar en Estados Unidos. Pero aquí veo el problema con el tema del capitalismo y la ideología de Keynes, porque busca la libertad de los mercados. Aquí lo que tenemos que hacer es que las empresas en Estados Unidos tenemos que buscar una reforma laboral donde te contrates a los candidatos por experiencia y te tienes que pagar con el mismo salario económico, tanto como para un gringo o para un mexicano o un argentino o colombiano que tenga las mismas habilidades o competencias para los impuestos y que hablan inglés. Entonces tiene que tener el mismo salario con los mismos impuestos, tanto para los gringos, para los mexicanos, para los argentinos, y esto va a ocasionar que Estados Unidos tenga gente de competencia y con mayores habilidades y porque yo supongo que teorías y economía de que Estados Unidos están los empresarios como Donald Trump, consigue el obrero por alcohol o mexicano para construir una torre a la mitad de precio o a la tercera parte de lo que cuesta un gringo. Contratamos a 3 mexicanos para construir una obra el precio de un gringo. Pero si hacemos la reforma laboral, lo que dan para ocasionar es que paguemos el mismo salario por las mismas habilidades. Un arquitecto tiene que pagar lo mismo a un arquitecto indocumentado, pero que te hablan inglés, que haya pasado las pruebas psicológicas, las pruebas de habilidades laborales, inglés, todo esto, te les dan permiso laboral y tienen que tener el mismo salario. Mi proyecto que paga impuestos tanto como un empleado normal, un empleado extranjero, y ahí el cuatro Estados Unidos ya no va a tener tanta migración de que una experta o que está hablando español, trabajando en Estados Unidos, pagan la mitad o la tercera parte y te hago lo mismo que un clínico, no, y también puede haber trabajos en menos nivel, donde tenga que hacer limpieza, lavado de trastes, aquí ya no es problema para para el idioma, por ejemplo, puede haber un clúster, pero los clústeres o principal de Estados Unidos tienen que pagar un impuesto universal para la salud o impuestos para que al pagar esto, ahí sí puedes vivir en Estados Unidos, que si no estás pagando impuestos, entonces te vayas a tu país, eso es lo impuestos. El problema de Estados Unidos con la ideología de Hayek
porque la libertad de mercado siempre busca optimizar los recursos a las clases expresas, recortando los gastos y disminuir también lo que pasó con la salud. El mismo hace 2017 vimos un documental de Michael Moore de México. Vimos cómo Estados Unidos aprovechaba de los casos de médicos mayores y de las aseguradoras o de los hospitales o médicos cobraban caro para todas las consultas médicas. Estados Unidos es muy capitalista de cobrar para la salud. Entonces aquí es donde veo que podemos mejorar en el aspecto de que seamos más social, porque se debe que Estados Unidos ha buscado la forma de disminuir las camas y disminuir los médicos para que menos se oferta, menos oferta, menos recursos, aumenta el precio, la oferta de productos. Entonces ocasiona que los doctores hagan más caro o los hospitales hagan más caro. ¿Por qué? Porque hay que quitar la cama para el doctor que cuida o el ISUNA tiene 8 camas. El hospital, no, en este caso 8 camas por cada 1000 habitantes. Es uno, o Cuba vamos a poner como 4 camas por cada 1000 habitantes que hay en Cuba. Y en Estados Unidos hay 2 camas por cada 1000 habitantes. Esto que me da es decir que Estados Unidos busca reducir los recursos para curar más caros y esto ocasiona que paga más cara la salud. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es como México, que tenemos que ver más por el pueblo. Entonces pongamos más camas, 8 o 10 camas por cada 1000 y está seguro que con esto Estados Unidos resuelve el problema de las camas y de los respiradores para los extranjeros o para los mismos americanos o los críticos. Entonces, sería la responsabilidad de las camas. Ahora, sobre los respiradores. En Estados Unidos debe tener casos médicos mayores para poder usar respiradores. Cuesta, esa comida con lo que yo he leído, cuesta $3500 de coaseguro para que te puedas poner de respirador. Y no cuesta con casos médicos mayores. No quiero ser $1500, se puede pagar después, pero si no lo tienes, entonces el caso médico mayor como mínimo, entonces no puede tener respirador, entonces ocasiona que las personas se regresen a su casa y contagian a sus familiares o a sus amistades que van a ayudar a estas personas. Pero si Estados Unidos viera más por la crisis o una reforma de la salud para mejorar lo de las camas y lo de los respiradores al precio comunitario, ahí sí se puede mejorar también el tema de la atención médica del COVID. Y esto es lo que toma en cuenta. En México, por ejemplo, hay igual como, vamos a poner como 3 camas por cada 1000 habitantes. Y además tenemos muy mala salud y sin embargo salimos adelante porque no cobramos el uso del hospital, no cobramos tanto el uso de los respiradores, unos respiradores regulares y trata de ser lo más comunitario posible. Y así debería ser lo mismo Estados Unidos con, con, con el costo de respirador. A lo mejor te can cobrar $300 o $200 y no puedas costear la familia. Imagina pagar $3500 por cada vez que usas el respirador, por cada sacarte de la familia, eso no es posible. Entonces lo que tienes que mejorar también, está ahí.
Bueno, ya resolví el problema de la salud y ahora de forma laboral y después es más fácil cambiar la letra por ti mismo y algo que puedes aplicar a los demás. No puedes pedir a otros países que aumenten los impuestos porque si no aumenta la pobreza. ¿Por qué? Porque al aumentar, supongamos la tortilla o el maíz, vale 10 pesos por kilo, Perú decir, y ahora lo aumentamos a 15 pesos o a 20 pesos, una familia apenas se puede alimentar con tortillas, con arroz, con frijoles, es un ejemplo. Y ustedes al aumentar los impuestos, o he comenzado a aumentar impuestos a los países de desarrollo, para ocasionar que los países de desarrollo tengan que aumentar el precio de la gasolina, el transporte, las tortillas, los frijoles, y entonces esto va a ocasionar un conflicto por todos lados. Mejor recomiendo que usted se piense por sí mismo si ustedes que otros quieran que otros países no se dedican al armamento nuclear, tiene que pero empieza la desmantelar el armamento nuclear y si pues la mitad sí va para proteger a los Estados Unidos y la otra mitad para el armamento nuclear para el espacio. Tuve leyendo hace poco que el petróleo sirve como energía para por 60 años y mover a los motores de las naves espaciales o naves espaciales usan el petróleo con el sol, el petróleo dura 80 años las naves y con el armamento nuclear puede un año, puede durar hasta más, tiene que buscar la forma de cómo hacer que con el armamento nuclear de Estados Unidos la mitad, no puede usar para naves espaciales y así él te haya dado el ejemplo a los demás países que tenemos que estar bélicos, no queremos ser más humanitarios y que tal. En vez de ver por Marte, puede empezar a ver por la Luna, en la Luna, y empezar como un debate, y de ahí empezar a ver los otros planetas. Para que quiere ver Marte, cuando tenemos la Luna más cerca, de ahí empezar la base de hacer ataque, y ahí empezar a volar los otros planetas. Lo de Elon Musk presenta dinero para ir a Marte cuando no ha aterrizado en la costa de Tesla en la Luna. Entonces, imagínate las acciones que va a disparar Elon Musk y poner un cosecito de Tesla en la Luna y poner una base donde pueda aceptar naves y de aquí aceptar a otros planetas o laboratorios o hoteles de hospedaje para lo que va a destruir a la Luna. Eso creo que lo va a hacer boletín con 10 pesos. Pero bueno, yo lo que propongo es que seamos más progresivos, no más reactivos. Y esta es mi recomendación para por el momento. Ya luego ya se me han ocurrido otras ideas. Y sobre lo de Bitcoin, que consumen mucha energía. Todavía estoy expectando cómo podemos resolver este problema de la economía. La recomendación de Bitcoin debe haber un cierto límite porque si sube hasta ahí, ese límite de aquí para arriba, este beneficio ya no sea para los inversionistas. A partir de un cierto porcentaje, cuando se suba, este porcentaje aumenta por el 10% a nivel mundial. Esto se hace habituable para una presión universal para el mundo. El puro rendimiento, vamos a poner que aquí empieza a subir, a partir de aquí ya el 10% de rendimiento que crea el Bitcoin, esto ya se ha tomado automáticamente para abrir una puerta donde se pueda dar como una presión universal. Esa es una propuesta más abajo de ahorita. Porque me ocurre otra, te lo puedo decir. Bueno, ya de todo por ahora, ya vamos a ver qué otros temas. ¿Sí? Tal vez me despido.